Buenos días, buenas tardes, buenas noches y para aquellos quienes no pueden dormir, buenas madrugadas. Yo soy Layal Zapagín y los voy a estar acompañando a lo largo de estos capítulos que van a conformar un podcast que se va a llamar Yo Opino, de series y películas. La primera impresión que tenemos de un film, si no es la opinión de un amigo o un post de Instagram, es la sinopsis que provee la plataforma en la que se comparte. En Nueva York, 1958. La vida de Mitch Maisel tiene todo. Esposo, hijos y cenas de Yom Kippur, en el departamento de Upper West Side. Pero, cuando su vida toma un sorpresivo giro, debe decidir para qué otra cosa es buena. Transformarse en una comediante de stand-up es una locura para todos menos para ella. Y habiendo escuchado eso, probablemente te hayas dado cuenta de que la serie de la que estoy por hablar el día de hoy se llama The Marvelous Mrs. Maisel. La serie atraviesa la historia de Miriam Maisel, o Mitch para los amigos, una mujer que luego de que su esposo la dejara decidió volcarse al stand-up. ¿Pero por qué? ¿Qué la llevó a tomar tal decisión? The Marvelous Mrs. Maisel es una comedia meticulosamente cuidada. Una serie que no es compleja a nivel narrativo, pero sí a nivel estructural. Aquellos que la produjeron se tomaron muy en serio lo de hacer un buen producto y se encargaron de construir milimétricamente la historia, los personajes, las escenas, la visual, el arte, las relaciones de esos personajes. Una serie que podés verla desde la comodidad que provee la indiferencia y maravillarte por los graciosísimos números de stand-up que Mitch provee cada vez que se sube al escenario o por los bellísimos vestuarios que cada personaje usa y por la entretenida banda sonora. Y que al mismo tiempo y con un poco más de compromiso, puedes dejarte llevar por la particularidad en la que están construidos los personajes, sus relaciones, sus objetivos y sus propuestas, sus conflictos y cómo les afecta en sus contextos, tanto inter como intrapersonalmente. Pero eso sí, bajo ningún contexto te vas a aburrir o no te va a gustar. Y dicho eso, voy a hablar de uno de los aspectos de la serie que más me parece que están labrados, que son los personajes. Empezando con Mitch, puedo mencionar quizás no tanto el nivel de actuación de la actriz que le da cuerpo a Miriam, pero sí el nivel de compromiso en cuanto a la construcción del personaje. Calculo que es una decisión de quien escribió el guión y la historia, pero una cosa que me encanta de ella es cómo a pesar de ser una mujer joven, linda, inteligente y bastante bien posicionada económicamente en los fines de los 50 y comienzos de los 60, digo eso porque todo eso implica que en su vida no hay muchos más conflictos o complicaciones, además de qué gorro combina con cuál vestido. En fin, ella encuentra la forma de ahondar en problemáticas a las que quizás si no se hubiera separado de Joel en un principio, no se hubiese enfrentado nunca. Es genial ver cómo Mitch enfrenta los conflictos que significan ser mujer y querer hacer cosas en una sociedad tan heteropatriarcal y clásica como fue la de Estados Unidos en aquel momento. Y como bien la serie podría haber seguido por ese lado feminista enceguecido y haberle dado el enfoque completo a esa área de conflicto. Pero sin embargo, remarco, sin embargo, lo mantienen sumamente equilibrado, ya que si bien es un tema que le afecta a Mish, solo se mantiene como un área de su vida y no lo ocupa todo. Muestran cómo lo maneja a su propia manera y cómo conviven en ellas muchas formas y costumbres clásicas que son acordes al paradigma popular, también cosas en las que ella decide hacerle frente y denunciarlo con su propia voz, lo cual a mí me hace entender, a fin de cuentas, que lejos de ser un discurso que ella adopta por conveniencia o concordancia, con una filosofía aprendida, es simple y llanamente el proceso de crecimiento del mismo personaje y las contradicciones que cada uno, como personas y personajes, tenemos en nuestros propios discursos y valores. Y eso solo por mencionar un área del personaje principal, porque como ese aspecto tiene un montón, y no solo ella, sino todos los personajes, que no, quizás no tanto Shirley, que es la mamá de Joel, pero un poco también. Luego otros dos personajes, un poco más secundarios pero importantísimos tanto para la trama como para el desarrollo de Mitch, son sus padres, Abe y Rose, quienes asimismo tienen una complejidad que los hace destacar como personajes y no como roles,
Y es importante esto que digo porque bien podrían haberse quedado en cumplir con el rol que implica ser los padres del personaje principal y, aunque haya estado guionado o haya sido una decisión de dirección, el compromiso con el que están construidos los personajes se nota. El tiempo que le invirtieron los actores, las aristas de personalidad, son seres complejos e independientes del personaje principal. Tienen sus propios motores y sus propios deseos, sus conflictos e intereses. Voy a hablar de Abe porque es por lejos uno de mis personajes preferidos de la serie, pero como de él, podría hablar también de Susie, de Joel, de Rose. Pero como dije, Abe es mi favorito. Primero en principal, el actor. Gran actor. Yo no he visto otros trabajos del mismo actor, por lo que no puedo decir con certeza si es del tipo de actor que siempre hace lo mismo o si realmente es bueno. Pero es tan enternecedor Abe Weisman, un tipo que al principio parece tan clásico y enfrascado, tan padre de familia y proveedor, y luego se desarrolla como un tipo complejo, terco pero cariñoso, apasionado por lo que le interesa, y esa terquedad o aires de superioridad que se mostraban al principio se traducen en lo que para mí es una evidente dificultad ingenua, inocente, por interesarse en cosas que no son lo que a él le apasiona o realmente le interesa, y no por el mero hecho de hacer de menos los intereses de los demás, ya que se enfrenta reiteradas veces a situaciones donde seres que él aprecia como Rose o como Miriam le expresan que no les da el caso que ellas necesitan. Y él, lejos de menospreciarlo, se ocupa muy técnica y prácticamente, muy apegado a la teoría o a la forma metódica de hacer las cosas, pero se ocupa a su manera. Abe es un personaje al que le sienten muy bien las 5 temporadas, porque no hace otra cosa que crecer. Vamos viendo cómo el amor que tiene por Rose, o Rosie como le dice él, no es un amor posesivo ni de costumbre, ni de que no me separo porque no conozco otra cosa, no porque no me separo porque es lo que hace todo el mundo. Es un amor real, es un amor apasionado, palpitante, como tiene las cosas tan claras como ante la posibilidad de verse separado de su compañera. Prefiere seguirla y tomarse vacaciones del trabajo, pero aún así no dispuesto a dejar sus obligaciones u otros intereses por la misma razón. Es bello ver a Abe enfrentarse a cosas que un tipo de su edad, rozando los 60, quizás un poco más, se puede enfrentar y ver cómo los resuelve con excelencia, casi utópicamente, como a todos nos gustaría que nuestros abuelos pudieran resolver emocionalmente sus situaciones que pueden sacudir su moral o valores. Porque la gente de antes, la gente grande, tiene formas más ortodoxas, más obstinadas de resolver situaciones que llegan a cuestionar sus creencias o su sistema de creencias. Y él se adapta y me parece que eso es remarcable de Dave y un rasgo que lo hace tan buen personaje. ¿A qué cosas me refiero? A el hecho de que su hija haga stand-up y hable de ellos, o que su hija decida deliberadamente no volver con su esposo que le pidió para reconciliarse, siendo que antes él le había dicho vehemente y apasionadamente que vaya tras Joel, que lo busque, que vuelva con su marido. Y cuando Joel se apareció frente a Miriam para decirle que vuelvan a estar juntos, ella le dijo que no. Y eso fue un montón para Eve, pero se adaptó. Supo ir más allá de eso. O que su esposa se haya querido ir a Francia por lo infeliz que estaba haciendo a su lado, en vez de quedarse enfrascado en cómo puede ser esto, no voy a ir atrás de ella, es parte de sus caprichos. No agarró y disminuyó lo que sentía de Rose. Fue atrás de ella, la fue a buscar a Francia. Se fue a decirle, Rose, ¿qué pasó? Te quiero. Hermoso, hermoso. Termino con esta zona de personajes porque, como dije, podría hablar muchísimo más y de muchísimos otros personajes que son también importantes para la trama y para Miriam, como Susie. Susie es un gran personaje. Es más, incluso más importante que Abe, pero a mí me gusta Abe. Y tiene un montón de rasgos y crece a su propia manera y es espectacular ver cómo una persona tan simple emocionalmente puede convertirse en una persona simple emocionalmente pero que le preocupan cosas y que lo maneja como puede porque es simple emocionalmente. Paso a la segunda parte. Guión y arte. En cuanto al arte de la serie, me parece que es algo a destacar, porque más allá de los vestuarios y las puestas en escena, se puede ver que además de la historia y los personajes, es otro lugar donde pusieron el foco.
A lo largo de toda la serie se ve cómo atendieron a cada detalle y cómo cada plano y cada ángulo fueron decididos y no librados al azar de cómo se va contando la historia. Como cada plano en cada escena aportan información a lo que se está contando y no solo retrata aquello que se muestra. A lo largo de las 5 temporadas hay un plano al que le tengo especial aprecio porque me parece no original, pero sino adecuadísimo para el tipo de historia que nos cuentan, que es una historia más bien enfocada en la comedia y no en el drama. Una historia más alegre y acelerada que entreverada y pesada, aunque entreverada sea, pero no es compleja. Bueno, sí es compleja, pero no es pesada. No lo tratan a esa complejidad, no la hacen más compleja de lo que debe ser, y eso es destacable. Planos a los que se ve claramente y sin tapujos todo lo que sucede al mismo tiempo en un solo lugar. Unos planos generales que muestran la convergencia de lo que puede ser tranquilamente entre 2 y 7 escenas, que son tomados desde la lejanía de la individualidad de los personajes y su perspectiva, y muestran más bien el ecosistema en el que conviven todos ellos, e ilustran el dinamismo en el que muy delicadamente se relacionan todos los participantes, coordinadamente. Y eso por decir solo una pequeña parte de un muy completo sistema de ángulos, planos, tomas que dan forma y aportan valor al relato de la serie. No solo la muestran. Y así es como paso a la última parte, porque si bien podría seguir hablando años de la serie, me parece que estoy haciendo un buen resumen de lo que pienso, y así este capítulo no dura tanto. Voy a hablar en esta pequeña sección llamada Pequeña Miscelánea, porque no tengo un nombre específico para el tema que voy a tocar en esta sección y no quería meterlo en cualquier otro lado. Aquí quiero apuntar a un punto de la serie que, como dije, no sé bien en qué sección entraría, pero me parece bastante mencionable, que es el que hayan decidido que la familia sea judía. Bien, podrían haber sido cristianos o alguna otra religión, pero decidieron que sean judíos. Y bajo esa decisión podrían haber hecho que sea un foco adentro de la familia, pero en concordancia con el aspecto, entre comillas, feminista de Milch, la religión para esta familia es simplemente un área más en su vida. Es trascendental a sus costumbres y creencias, sí, pero no dicta ciegamente, más allá de lo que cualquier religión puede dictar, qué hacer o cómo actuar frente a determinadas situaciones. Y esto que digo no me lo imagino yo, no es que lo digo porque se me ocurrió, sino que lo muestran introduciendo al personaje de Astrid, la esposa del hermano de Mitch, quien se convirtió al judaísmo por decisión propia, porque más de una vez mencionan que nadie se lo pidió ni reclamó, y que se esfuerza enormemente por hacer del judaísmo su mástil de vida, para poder de esta manera caerla mejor a sus suegros o demostrar que realmente está comprometida con la religión. Ponen esta situación constantemente para contrastar cuán un montón puede ser Astrid para la familia, para quienes la religión es una cosa más de su día a día y como si bien asisten los días designados a sus misas, no sé si en el judaísmo también son misas, y van a la sinagoga y asisten a ese tipo de eventos religiosos, no cumplen a rajatabla con las costumbres y las cosas que se suponen que deben hacer. Y hay una escena en donde esto que digo se ilustra muy claramente, en la que Astrid estaba haciendo una especie de sacrificio o, digamos, un gran esfuerzo en forma de homenaje, quizás, para intentar, porque ella quería estar embarazada y no podía. Y se encerró en la sinagoga un día que no iba nadie y estaba ahí con la Torá leyendo y rezando o alabando, no sé. Y viene Rose y le pregunta qué estaba haciendo, porque le quería hablar de otro tema, pero Astrid le dice, estoy haciendo esto porque acá dice que hay que hacer esto y bla, bla, bla. Y Rose hace un gesto de que no es necesario. Qué intensa, qué comprometida. Astrid es Israel lover. Cada vez que puede va a Israel. El hermano está cansado de ir a Israel. Ellos nunca fueron a Israel como familia, pero Astrid lo da todo. Y se nota ese contraste y es muy divertido de ver. Voy a dejar de dar vueltas en lo mismo y voy a dar por cerrada esa pequeña miscelánea. Así que paso a la conclusión. Dicho todo esto, quizás aún me quedo un poco corta con lo genial que es la serie. Si no te convencí con todo lo anterior, también puedo decirte que la banda sonora es genial, no te vas a quedar sin reírte o llorar,
el ritmo es siempre consistente y mientras mires la serie vas a fantasear con tener un departamento en el edificio frente al río del Upper West Side. Así es como con mucho amor en el corazón por esta serie, me despido de lo que considero fue un buen primer capítulo. Hasta la vista y hasta luego.